Pues el título del mensaje en esta mañana es Identidad en Cristo, nuestra identidad en Cristo. Y pues vamos a estar con 1 de Pedro, una pequeña introducción, luego vamos a leer el texto, nuestra identidad en Cristo. Bien, hoy día se está hablando muchísimo sobre la identidad, tanto en el mundo cristiano como en el mundo secular. Y muchos de los libros que se tratan de nuestra identidad son bestsellers. Realmente vendiendo millones de ejemplares en el mundo occidental, aquí en España también, libros que intentan contestar preguntas tales como ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es nuestra identidad personal? Son preguntas que los ateos y los creyentes nos hacemos. Felizmente, hermanos, el cristianismo tiene una respuesta para estas interrogaciones. La Biblia nos habla claramente sobre nuestra identidad, desde el principio hasta el fin. Ahora bien, si tú compras cualquier bestseller secular hoy en día, en cuanto a la identidad humana, te va a contar la misma mentira. Que el ser humano es autónomo, independiente, depende de sí mismo, su identidad reside en él, en su ego, en llevar a cabo sus propios propósitos, en cumplir sus propios deseos. Pero cuando leemos el mensaje de la Biblia, hay un cambio radical. Y la Biblia ofrece un análisis bien distinto al análisis ateo, incrédulo de nuestros días. En cada paso, la Biblia recalca una y otra vez que la identidad del pueblo del Señor reside en Dios, en Dios, en Dios, en Dios. Desde el principio hacia el fin, lo que oró la hermana ahora, ¿no? La gracia del Señor es el origen de nuestra identidad. Y vamos a ver lo que Pedro nos dice al respecto. Y vamos a ver algo que Pedro repite 4 veces en cuestión de 4 metáforas, diciendo que nuestra identidad está en el Señor. Con esto en mente, vamos a abrir la Biblia en 1 de Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, leyendo del versículo 4 hasta el versículo 10, estamos en este subpunto en cuanto a la santificación y la elección. 1 Pedro capítulo 2, leyendo del 4 hasta el 10, hoy predicaremos sobre el 9. Si alguien quisiera leerlo en voz alta, 1 Pedro 2, del 4 al 10. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángel, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Genial, muchas gracias. Hermano, bien, ya sabemos que Pedro está en este subpunto. Arranca hablando del Evangelio, los primeros 12 versículos, luego a partir del 1.13 hasta el 2.3, habla sobre la santificación. El que cree el Evangelio va a ser santificado sí o sí. Y ahora a partir del 2.4 hasta el 2.10 está hablando de la santificación, pero con un énfasis en la elección. Tanto la elección de Cristo como la elección de su pueblo. Y la semana pasada vimos una verdad bien triste también, de que a la vez que Dios escoge a un pueblo para su propia gloria, el peor juicio que Dios puede derramar sobre un pecador es
permitir que siga los dictados de su malvado corazón. Y pues predicamos con el corazón quebrantado, con muchas lágrimas, y había, ¿no?, una preciosa presencia del Señor. Gracias al Señor, vamos a ahora cambiar el enfoque, y Pedro, después de hablar sobre los hijos de perdición, los que no se van a salvar, los condenados, ahora Pedro va a hablarnos sobre la identidad de los que sí vamos a ser salvos. Pedro es el pescador pues más famoso de toda la historia. Está escribiendo su carta, repitiendo lo que ya hemos dicho 100,000 veces antes. Está escribiendo a Asia Menor, 5 iglesias, hoy día Turquía, en la década de los 60, animándolos a seguir adelante en la persecución. Y el versículo clave para entender la epístola, no lo hemos estudiado todavía, pero está en capítulo 5, versículo 12, donde Pedro dice que os he escrito, hermanos, testificando que esta es la gracia de Dios en la cual estáis. Toda la epístola es una exposición de la gracia del Señor, ¿no?, lo que hemos orado también esta mañana. Y una de las formas que Pedro emplea para animar, dar esperanza y aliento al pueblo del Señor es a través de Cristo. Se enfoca en lo que Cristo ha hecho por amor a nosotros, y revela que la gracia de Dios en Cristo nos ha conquistado, nos ha seducido, nos ha atraído hacia Él. Y ahora vamos al Señor y detestamos las cosas que antes amábamos. Así que aquí Pedro lo que está haciendo en el versículo 9, quiere que los hermanos entiendan claramente cuál es su verdadera identidad. De nuevo, es una pregunta que muchos en nuestros siglos están haciendo. ¿De dónde soy? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y Pedro nos va a contestar claramente en el versículo 9. Vamos a dividir el versículo 9 de una forma muy sencilla en esta mañana. Pedro emplea 4 metáforas. Aquí están. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahí está el bosquejo de mensaje. Primer punto, linaje escogido. Segundo punto, real sacerdocio. Tercer punto, menuda sorpresa, nación santa. Cuarto punto, pueblo adquirido por Dios. Y luego al final comentaremos también sobre este último trozo de texto a finales. Así que podéis ver que he dedicado mucho esfuerzo a la hora de redactar un buen bosquejo en esta mañana, ¿no? Gloria al Señor, la palabra habla por sí sola. Pues bien, vamos a empezar hoy en versículo 9, hablando sobre la identidad del Señor, hablando sobre el linaje escogido. Dice el versículo 9 lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido. Bien, empezamos con la palabra más. ¿Por qué empezamos con la palabra más a la luz de lo que prediqué la semana pasada? El último punto del mensaje, que fue bien duro. ¿Por qué dice ahora Pedro más? ¿Y qué dijo la semana pasada? Que eran escogidos para bendición, los que tropiezan. Hay un pueblo condenado, entregado a su propio pecado, que se deleita en el lobo, detesta a Dios, y Dios permite que sigan así. Peor juicio que Dios puede derramar sobre un ser humano. Pedro está pensando en los incrédulos, los que persiguen a la iglesia, los que detestan a Dios. Y luego dice la palabra más. Y muchas veces hemos recalcado aquí en la iglesia, qué bonita esta palabra tan chiquitita. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esta palabra más mola. Y aquí también en este caso, estamos pensando en la condenación en verdades severas, difíciles y reales, pero Pedro también nos consuela ubicando a los creyentes en su verdadera identidad. Entonces, con esta palabra más, Pedro está contrastando las personas del versículo 9 con las personas del versículo 8. De ahí la palabra más, que significa pues, pero, sin embargo, no obstante, es una palabra de contraste que a lo mejor no se emplea tanto hoy en día, pero significa pero. Entonces dice, más vosotros, pues ahí está, vosotros, más vosotros. Acabo de hablaros de los incrédulos. Mas vosotros, amada iglesia, sois linaje escogido. Bien, Dios pudo, cuando Adán cayó, pudo haber optado
por dejar a toda su descendencia en la condenación. Pudo haberlo hecho. Y nadie podría haber tachado a Dios de injusto. Porque es justo que el pecador perezca por sus pecados. Es justo, es correcto. De la misma forma que un buen juez ha de condenar al criminal. Dios pudo haber dejado a toda la descendencia de Adán en condenación. La buena noticia del Evangelio es que por gracia soberana, gracia divina, gracia que emana de Dios mismo, Él decide escoger a un pueblo de la masa perdida de Adán para la fama de su propio nombre. Dios decide escoger un linaje para la gloria de su nombre. Vemos entonces que tú y yo fuimos escogidos. Resalto la voz pasiva. Linaje escogido. Recibimos la elección. Es algo que Dios nos concede a nosotros. En el día de mi bautizo me leyeron en voz alta Juan 15:16. Fue en septiembre de 2003. Dice el Señor Jesús: vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vuestro fruto abunde. Cristo entonces escoge a los suyos. Dios ha escogido un linaje. ¿Por qué? Lo que oró Bianca en esta mañana. Pura gracia. Gracia inexplicable, incomprensible, gracia soberanísima. La gracia del Señor explica nuestra salvación. Pero este principio no es algo nuevo. No es algo que Pedro hubiese inventado. Si abrimos la Biblia en Deuteronomio capítulo 7, versículo 7, Dios da la misma razón a la hora de escoger al pueblo de Israel. Dice Deuteronomio 7, y claro, Pedro a lo largo de todo este versículo está siempre pensando en pasajes del Antiguo Pacto. Dice Deuteronomio 7:7 lo siguiente, hablando de la elección de Israel. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido el Señor y os ha escogido, no. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Señor os amó. Padre, ¿por qué me escogiste a mí? Porque Él te amó desde antes de la fundación del mundo. No hay otra respuesta posible. Y puedes escribir 1000 folios y publicar libros montando teorías y especulaciones filosóficas. Nunca podrás superar esta respuesta. Fuimos escogidos por la gracia, el amor, la misericordia de nuestro Señor. Si tú eres un hijo de Dios en esta mañana, yo quiero que entiendas que eres hijo de Dios por la pura gracia de Dios. Y yo espero que no hay nadie aquí en esta mañana gloriándose en sí mismo, pensando pues, no, yo soy un creyente y mi vecino es ateo porque yo soy una buena persona y yo tomé la decisión correcta y yo soy más sabio que él o que ella. No, esto significa gloriarte en ti mismo. La palabra dice que Dios nos salva de tal manera a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si hay jactancia en tu corazón en esta mañana, no has entendido la gracia de Dios. No había nada en ti. Eras peor que la nada. Eras vil, pecador, depravado. Y aún así, Dios te amó. Yo no puedo entender esto. Yo llevo 15 años en el Evangelio y por mucho que yo doy vueltas al tema de la gracia de Dios, confieso abiertamente, no lo entiendo. ¿Por qué me amaste a mí?
¿Por qué derramaste tu gracia sobre mí? No tengo ni idea. La única respuesta que puedo dar es que así le plació a nuestro Padre Celestial. Padre, has escondido estas cosas a los sabios y a los prudentes, mas las has revelado a los niños y a los que maman. Porque si te plació, Padre, nuestra salvación reside en la gracia, el amor, la misericordia de Dios. No reside en nosotros. Si tú piensas que tu salvación depende de ti, hay jactancia en tu corazón. Y Dios no quiere que nadie se jacte en su presencia. Él quiere que le demos a Él toda la gloria. Y sabiendo que somos escogidos por el mismísimo Dios. ¡Wow! Mira, si Paco me escogiera para que yo limpiase su jardín, wow, me sentiría honrado, ¿no? Porque Paco es un buen hombre, un siervo del Señor, me da cierto orgullo. Si Rajoy me escogiera para ser el ministro de Educación en Andalucía, me sentiría honrado, porque Rajoy también es un hombre importante. Queridos, no hemos sido escogidos por Paco, tampoco hemos sido escogidos por Rajoy. Tú has sido escogido por el Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Hay alguien capaz de entender esto en esta mañana y mantenerse tranquilo sin alabar al Señor? Dios mismo nos ha escogido. Di esto, todas las veces que te levantas por la mañana, yo soy escogido por Dios. ¡Wow! ¡Gloria al Señor! Se te van las palabras. Dios nos ha escogido por gracia. Y esto provoca alabanza y adoración en nuestro corazón. Dice Isaías 43, 21. Este pueblo, dice el Señor, he creado para mí. Mis alabanzas publicarán. Dios nos ha escogido por gracia para que le alabemos sin cesar. Por eso, si tú eres regenerado en esta mañana, en tu ADN espiritual hay una necesidad de alabar al Señor. Tú puedes estar ahí fregando los platos y estás aburrido y estás mirando el reloj cuando acabo con esto. Y de repente brota dentro de ti una alabanza al Señor. Amor, estás pasando por una tribulación, una dificultad. La alabanza del Señor está ahí. Forma parte del ADN del linaje escogido por Dios. Porque Él nos ha creado para su alabanza. El escogido es aquel que alaba a Dios sin cesar. Dios por la mañana, Dios por la tarde, Dios por la noche, Dios toda la semana. Dios, Dios, Dios. Vive para la gloria del Señor. Para aplicar todo esto a nosotros, hermanos, hay que entender que nuestra identidad no depende de nuestras posesiones. No depende de la gente que nos rodea. Nuestra identidad no depende de la fama, de los seguidores que tengamos en Facebook. No depende de poder sociopolítico. Nuestra identidad reside en Dios mismo, en la gracia de Dios revelada en la faz de Jesucristo. Y un creyente que se olvida de esta verdad, que se olvida de la gracia, de la elección divina, pues vive como un creyente pues aburrido, siempre con una cara deprimida, ungido con vinagre y limón, una cara de burro, de asno, de caballo. Hermanos, entonces, recordemos constantemente, somos elegidos por el Padre, somos linaje escogido. Paco no me escogió, Rajoy tampoco, pero Dios me ha elegido. ¿Por qué? Pura gracia y punto. Pura gracia, no por nada en nosotros. ¿Te das cuenta entonces, querido hermano, en esta mañana que Dios te ha elegido por pura gracia? Si estás aquí alabando al Señor, ha sido por la pura misericordia de Dios. Dios no estuvo bajo ninguna obligación. No tuvo por qué salvarte, pero por gracia, por amor, por misericordia, te cambió el corazón. ¿Qué podemos decir esto sino gloria a Dios en las alturas, alabado sea su santo nombre, Él es digno? Amén.
Somos entonces linaje escogido. Y esto fortalece a un pueblo perseguido. Porque tú siendo perseguido te llaman de todo. Te insultan, se meten contigo. Pero Pedro dice, no os preocupéis, queridos. Ovejitas del Señor, tranquilos. Sois escogidos por Dios. Y ahora, un segundo texto, segunda metáfora, punto 2. Muy interesante esta metáfora, por cierto. Somos también real sacerdocio. En primer lugar, hablamos del linaje escogido. Y ahora el versículo 9 dice, mas vosotros, pueblo del Señor, sois linaje escogido. Real sacerdocio. Pedro aquí combina dos conceptos muy importantes en la teología del Antiguo Testamento. Realeza y sacerdocio. Realeza y sacerdocio. Y dice que el pueblo del Señor es un pueblo de reyes y de sacerdotes. Y aquí Pedro tiene en mente un texto, y es el único texto del Antiguo Testamento donde se combinan estos dos conceptos de realeza y sacerdocio en un solo versículo. Está en Éxodo 19, versículo 6. La realeza resalta autoridad, dominio, potestad. Tú y yo ahora mismo tenemos poder sobre el diablo, poder sobre el pecado. Donde el incrédulo no puede resistir al pecado, tú y yo, en el poder del Espíritu Santo, sí podemos. La realeza significa poder, dominio, autoridad. Y el sacerdocio implica acceso a Dios. El sacerdocio puede estar con Dios, ministrar en la presencia del Señor. Aquí entonces tenemos dos grandes verdades que necesitamos recuperar en estos días. En primer lugar, necesitamos entender que somos reyes. Si la persona que está sentada a tu lado es salva, esta persona es una reina. Esta persona es un rey. Aunque huela a cebolla, aunque no se haya lavado los dientes esta mañana, la persona que está a tu lado sí es una persona regenerada, es un rey y una reina. Claro, tú dices humanamente, este parece un sapo. Tienes que verle con los ojos del Espíritu Santo. Dios escoge lo que no es para confundir lo que es. Dios escoge a sapos para que sean reyes y reinas en su presencia. Entonces necesitamos recuperar este elemento de autoridad. Somos un pueblo con autoridad, con poder. Podemos resistir al diablo. Podemos vencer al pecado en el poder del Espíritu Santo, cosa que un no creyente no puede hacer. También como predicadores necesitamos volver a apasionarnos por la palabra de Dios y predicar la palabra en el poder del Espíritu Santo. Tristemente en muchos lugares ya no predicamos el texto bíblico y por eso intentamos montar nuevas estrategias y charlas de motivación y estamos perdiendo poder espiritual. No nos damos cuenta de que el poder de Dios está en las Escrituras. Y si predicamos la palabra tal cual está escrita, Dios va a respaldar con poder la palabra predicada. No necesitamos sabiduría egipcia ni babilónica. Necesitamos la palabra del Señor. Y también, hermanos, hay un elemento profético aquí. Somos una realeza, somos reales, en este sentido, reyes y reinas. Pero hay una verdad aquí escatológica. Nosotros ahora, que estamos siendo perseguidos por la fe, se acerca el día escatológico final en el cual nosotros que hemos sufrido con Cristo aquí abajo, vamos a reinar con Él por los siglos de los siglos. Y a lo mejor Ariel estará a cargo ahí de Nigeria, y estará Ramón ahí dirigiendo en Somalia, no sé, pero Dios nos dará autoridad y poder y dominio. Así que este concepto tiene un cumplimiento tanto en el presente como en el futuro. Tenemos poder ahora mismo sobre el diablo, sobre el pecado, y en el futuro vamos a reinar con Cristo. Y luego, por otro lado, somos sacerdotes. Tenemos acceso al Señor. Todos nosotros ahora, que hemos sido salvos por la gracia de Dios, por la obra de Jesucristo, podemos entrar en la presencia del Señor. Y la canción que cantamos, no sé si fue la última o la penúltima,
la frase que dijo, ayer quitaste el velo, ¿cómo fue? Que nos separó de ti. Ayer quitaste el velo que nos separó de ti. Que tragaste el velo que ayer nos separó de ti. Eso es. Entonces la idea es que puesto que Cristo murió, Él es nuestro sumo sacerdote y por lo tanto ya no hay velo. Ya no hay lugar santísimo. Tú y yo ya somos el templo del Señor. Tú y yo somos el lugar santísimo. Porque el Espíritu de Dios ya mora en nosotros. Gracias a la obra de Cristo. Esto significa que tú, para tener comunión con Dios, no tienes que ir a presentarte ante un cura. No tienes que venirme a mí como pastor y pedirme a mí que yo interceda por ti. Tú, directamente, delante de Dios, puedes orarle a Él en el nombre de Jesucristo. Tampoco hace falta dirigirte a la Virgen, ni a algún santo difunto. Tú tienes acceso directo a Dios por medio de Jesucristo. El velo está roto. Ya no hay mediadores entre el Dios y el hombre. Hay un solo mediador, Jesucristo hombre, y en Él tenemos acceso a Dios. Y lo hermoso aquí es que Jesús es el Rey sacerdote por excelencia. La frase que acabo de deciros, Jesús es el Rey sacerdote por excelencia, es la tesis de la epístola a los Hebreos. Lee la carta a los Hebreos con esta frase en mente. Jesús es el Rey sacerdote por excelencia. Y vas a entender toda la carta. Jesús es Rey porque Él tiene autoridad sobre todo lo creado, sobre todo los dominios, sobre todo nombre que se nombra en el cielo y en la tierra. Jesucristo es Señor, Él es Rey, Él tiene autoridad y a la vez es sacerdote. Sacerdote y a la vez ofrenda. Sacerdote y a la vez ofrenda. Cuando tú ibas a presentar tu sacrificio en el antiguo pacto, podías llevar tus animales. Bueno, luego ya comentamos, ¿no?, que los saduceos habían montado una estrategia de marketing religioso impresionante, ¿no?, vendiendo ofrendas al pueblo. Pero en el antiguo pacto, tú podías llevar tu ofrenda y lo dabas al sacerdote. Y el sacerdote en aquel entonces, pues, degollaba la ofrenda. Pero en el nuevo pacto, Cristo es tanto sacerdote como ofrenda. Decía Juan Bautista en Juan 1, 29, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y por medio del sacrificio expiatorio intachable de Jesucristo, tú y yo tenemos acceso a la misma presencia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Amén. Si no fuese por Jesucristo, estaríamos sujetos hasta el día de hoy a un sistema religioso de velo tras velo tras velo, de curas, de vírgenes, de santos difuntos. Pero en Cristo, el Rey sacerdote, tenemos acceso directo a la presencia de Dios. ¡Todo ya! ¡Gloria al Señor! Cristo es nuestro sacerdote. Y un sacerdote siempre hace dos cosas según la Biblia. En primer lugar, presenta ofrendas. Cristo se presenta a sí mismo. Él es la ofrenda y el sacerdote. ¡Wow! Impresionante. Eso es un sermón en sí mismo. Y el sacerdote también fue llamado no simplemente para presentar ofrendas, sino para interceder. Tenía que interceder por el pueblo. Y esto lo vemos en Cristo de una forma magnífica. Nos acordamos antes de dar su vida a la cruz, en Juan 17, el gran capítulo, ¿no? El gran capítulo dedicado a la oración sacerdotal del Señor, orando por los suyos. Cristo intercedía por los suyos sin cesar. Y de nuevo entonces, queridos, si tú y yo somos sacerdotes, pues tenemos que presentarnos a nosotros mismos como ofrenda agradable delante del Señor. Y cumpliendo con las ofrendas espirituales agradables que hemos comentado en otro sermón, ¿no? Alabar al Señor, servir a los hermanos, entregarnos por la causa de Cristo, y también somos llamados a interceder. Tristemente hay que decir que la intercesión no es muy popular hoy en día. La gente se aburre.
la gente se cansa. ¿Por qué? Porque es trabajo espiritual. Cuando ves que hay gente que solamente quiere estar en la iglesia cuando hay musiquita, cuando hay luces, cuando hay humo, cuando hay algo carnal, es una señal preocupante. La intercesión no es popular porque requiere algo que falta en la iglesia del siglo XXI. Requiere espiritualidad. Requiere espiritualidad. Si tú de verdad vas a interceder ante la presencia del Señor, necesitas ser una persona espiritual. Pero una persona carnal, movida por cosas carnales, nunca va a someterse a la intercesión. No es popular, pero Dios no nos llama a hacer las cosas que sean populares. Nos llama a hacer su voluntad. Y por lo tanto os pregunto, queridos hermanos, mira, está guay. Está el culto del domingo, wow, alabamos al Señor y cantamos y predicamos la palabra. Pero entre semana tenemos que orar. Y la iglesia también necesita un culto de oración. Una vez fueron a la iglesia de Spurgeon, donde estuvo Carolina, bueno, Eva y Carolina, no hace un mes, y se acercaron a Spurgeon y le preguntaron a Spurgeon, oye, Charles, ¿cuál es el éxito? ¿Cómo es que tanta gente aquí se convierte en tu iglesia? Y él llevó al hermano, no sé, creo que era de los Estados Unidos, a lo mejor algunos habéis oído la anécdota, y él llevó al visitante a un cuarto secreto, como una escuelita tal vez. Y entró, había como 30 o 40 hermanos de la congregación, ahí de pie, orando al Señor. Y Spurgeon le mira al hombre de Estados Unidos y dice, ¿me has preguntado la razón por la cual Dios usa nuestra iglesia? Ahí está la razón. Mi pueblo es un pueblo de oración. Mi pueblo ora por mí. Mi pueblo ora por las predicaciones. Mi pueblo intercede por las almas perdidas. ¿Ves, hermanos? Y a lo largo del ministerio de Spurgeon, claro, no amamos los números, pero Spurgeon, a lo largo de su ministerio, atrajo a 14,000 almas al reino de Dios por el poder del Espíritu del Señor. Pero ves, una iglesia orando, una iglesia espiritual, una iglesia no carnal, no dada a humo, entretenimiento y luces y conciertos, una iglesia centrada en lo que tiene que estar una iglesia centrada, en la búsqueda del Señor, en la verdadera espiritualidad. Si tú no puedes tirar una media orilla orando al Señor sin algún tipo de algo llamativo, algo está mal en tu corazón. De verdad te lo digo con sinceridad, algo está mal en tu corazón. Y creo que en gran parte de nuestra generación, pues con la revolución digital, ya las redes sociales, es casi imposible que una persona tire 30 minutos sin entrar en internet, es casi imposible. Sin que alguien tire 1 hora sin conectarse a internet. Pero luego no podemos tirar 1 hora en oración. Algo está mal. Algo está, el corazón no está bien. Y por lo tanto tenemos que examinarnos en esta mañana si de verdad somos gente espiritual. Si estamos desempeñando nuestro papel de sacerdote. ¿Estamos orando por los demás? ¿Estamos orando por Encarna, Señor, esta semana? Señor, recuerda Encarna, bendice su vida, Señor, fortalece la fe, Señor, que aprenda de tu palabra, que sea cada vez más semejante a tu imagen. Señor, bendice a Paco y Trini su matrimonio, dale, Señor, fundamentos que se gocen en ti. ¿Estamos orando por los hermanos de la congregación? O, Señor, bendice a mí, mañana tengo que ir de viaje, bendice el viaje, que no hay ningún accidente. Señor, bendice a mi esposa que tiene que acompañarme. ¿Cómo oramos, hermanos? ¿Cómo oramos? Dios nos llama a ser sacerdotes, a interceder, pero de nuevo recalco, la intercesión no es popular, porque incomoda, no es agradable para la carne. Así que, hermanos, en esta mañana, cumplamos nuestro papel de rey, tenemos autoridad y dominio, y cumplamos también con nuestro papel de sacerdote, que podamos ofrendar nuestras vidas al Señor y a la vez interceder, siguiendo el patrón de Jesucristo, el rey sacerdote por excelencia. Si tú estás aquí en esta mañana y eres salvo, te digo, en el nombre del Señor, eres un rey. Por lo tanto, compórtate como un rey. Y en el nombre del Señor te digo, eres un sacerdote. Por lo tanto, compórtate como un sacerdote del Señor. Somos real sacerdocio. La tercera metáfora ahora es lo que está ahí escrito, nación santa. Y de nuevo Pedro aquí está pensando en Éxodo 19, versículo 6. Nación santa. Ahora tú y yo somos el pueblo de Dios.
los gentiles ahora mismo llegamos a formar parte del pueblo redimido del Señor. Y además de ser escogidos, Dios nos llama a ser santos. Santos. Bien. Quiero que veáis aquí el orden de nuevo. Creo que si hubo una verdad que repetí muchas veces en nuestras primeras predicaciones de versículos 1 al 12, dije que Pedro, antes de hablarnos sobre la santificación, en primer lugar nos habla sobre el evangelio. Muy bien, pues, muy bien, gloria a Dios. Me he explicado bien. De nuevo lo vemos aquí. En primer lugar, la primera metáfora no es nación santa. La primera metáfora es linaje escogido, gracia, amor, misericordia, sois del Señor. Y posteriormente dice nación santa. Vemos el mismo patrón en la mente del Espíritu Santo. Primero salvación, redención en Cristo. Luego, llamamiento a la santificación. Porque aquí si nos equivocamos, nos convertimos en fariseos, legalistas, fundamentalistas y quitamos el gozo de la vida cristiana. La ética cristiana nace con el mensaje del Evangelio, con el mensaje de la gracia de Dios. Y esto tampoco es un principio nuevo en el Nuevo Pacto. E incluso en el Antiguo Pacto, Dios, antes de dar los 10 mandamientos al pueblo, no tendréis dioses ajenos delante de mí, antes de dar el primer mandamiento, ¿qué dijo Dios al pueblo? ¿Alguien se acuerda? Antes de los mandamientos, justo antes, el versículo antes. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Por lo tanto, no tendréis dioses ajenos delante de mí. Incluso el mensaje del Antiguo Testamento es primero gracia, luego ética. Y vemos la misma verdad en el Nuevo Pacto. Dios nos escoge y luego somos santificados. Y mira, el segundo versículo de la carta de 1 de Pedro dice que fuimos escogidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer. Dios nos escoge y como consecuencia obedecemos. Si perdemos de vista este orden divino, de verdad, nos metemos en un lío y nos volvemos pues todos judaizantes de nuevo. Fíjate aquí en el orden. Primero Dios escoge, elige y luego santifica. Y esta verdad nos ayuda en nuestras luchas contra el pecado. Porque si yo intento vencer al pecado pensando, mira, soy un campeón, yo soy muy valioso, yo valgo mucho, yo puedo, yo soy un campeón, yo voy a confesar que tengo poder sobre el pecado, perdemos la batalla. Pero cuando estamos confrontados con el pecado y nos acordamos de la gracia de Dios, la elección del Padre, Cristo crucificado, su sangre derramada por amor a los pecadores, resulta mucho más fácil rechazar el pecado cuando nos acordamos del Evangelio. Y esta forma de vivir de nuevo nos libra del legalismo evangélico que caracteriza a mucha gente en nuestros días. Me gusta mucho entonces como Pedro aquí coloca las metáforas en el orden correcto. Aquí vemos la inspiración del Espíritu Santo de las Escrituras. Estas cosas chiquititas que parecen tan insignificantes tienen su importancia, porque escrito está, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es del Señor, y incluso aquí podemos ver la mano del Señor. Entonces, queridos, ¿cómo puedes tú saber si Dios te ha escogido? ¿Cómo puedes tú saber si eres de este linaje escogido, real sacerdocio? ¿Cómo puedes saberlo a nivel práctico? Porque vives una vida de obediencia. Hay una disposición en tu corazón que te lleva a deleitarte en la voluntad de Dios. Tristemente, algunas personas han abusado de la doctrina de la elección divina a lo largo de la historia de la Iglesia. Porque ellos han predicado el siguiente mensaje. Puesto que yo soy un elegido del Señor, puedo vivir
como a mí me da la gana. Y no sé si os acordáis de Martín Lutero, él tuvo que confrontar a un falso profeta. Se llamaba Juan Agrícola, se llamaba el hombre, era lo que llamamos pues un libertino, un falso profeta. Y él usaba el mensaje de Lutero, justificación por la fe, por la sola gracia de Dios. Agrícola usaba este mensaje para justificar una vida entregada al pecado. Y Lutero tuvo que reprenderle cara a cara. Si tú empleas la doctrina de la elección como un pretexto para vivir en pecado, estás bajo una fuerza demoníaca. Lo digo así en serio. Una persona salva nunca va a emplear la elección divina como un pretexto para pecar. Esto es demoníaco, esto es del diablo. La elección divina nos conduce a la santidad y a la obediencia. Claro, metemos la pata, metemos la pata, no hay nadie aquí perfecto. Pero en nosotros hay una disposición hacia la obediencia y cuando nos metemos la pata nos sentimos miserables, infieles y terribles. Señal de que somos del Señor. Entonces examina tu corazón, examina si estás andando en esta guerra civil contra el pecado y estás obedeciendo al Señor. Ahí está la verdadera señal de la elección de Dios. Como bien dijo nuestro amado Salvador, el árbol se conoce por sus frutos. ¿Cuáles son los frutos que tú estás dando? Es una buena señal para ver si de verdad tu raíz es divina o tu raíz es carnal, diabólica. Y finalmente llegamos a la cuarta metáfora en esta mañana. Y la palabra aquí, pueblo, Pedro, en cuestión de 2 versículos, repite esta palabra 4 veces. Pueblo adquirido. Dice de nuevo, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, reyes y sacerdotes, nación santa, obedientes, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí no sabemos a qué pasaje Pedro se está refiriendo. Algunos comentaristas dicen que está refiriéndose a Deuteronomio 7, pasaje que citamos en el primer punto. Otros dicen que está aludiendo a Éxodo 19 de nuevo, como citó Éxodo 19 en el punto 2 y en el punto 3. Pero no lo sabemos a ciencia cierta. Pero lo que Pedro quiere que los hermanos entiendan a través de esta metáfora es que nosotros en medio de la persecución podemos tener esperanza y fortaleza y ánimo en medio de cada circunstancia, porque somos un pueblo adquirido por Dios. Y nosotros no fuimos adquiridos por cualquier precio. No como en el antiguo pacto, ¿no? Donde compraban un esclavo por 25 piezas de plata o 30, o si era muy fuerte y joven, 50 hasta 50, 60 piezas de plata. Tú y yo hemos sido comprados por la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Hemos sido adquiridos por el Señor Jesucristo. Y dice en Hechos 20, versículo 28, que Cristo compró su iglesia con su propia sangre y nos ha redimido de la ira venidera. Así que tú y yo, gracias a Cristo, ya no podemos ser condenados. Porque en el día final, cuando tú y yo nos presentemos delante de Dios, diremos que nuestra justicia es Jesucristo. Lo que dijo la hermana Isabel en esta mañana. Por cierto, os dije una mentira la semana pasada en el sermón. Os dije que había un hombre llamado John Newton, que vio una visión de Cristo sentado a la diestra del Padre, y oyó una voz diciendo, tu justicia está sentada a la diestra del Padre. Os dije que era John Newton, era John Bunyan. John Bunyan, lo siento, luego me di cuenta en el coche y mi esposa casi por poco me pega, por mentiros. Así que lo pido perdón públicamente. Fue John Bunyan, el autor del Progreso de Peregrino. Lo siento, así que pedí perdón públicamente. Sí, estoy tranquilo yo también en mi conciencia. ¿Qué estaba diciendo? Sí, en el día final, cuando tú y yo nos presentemos delante del Señor, diremos, nuestra justicia es Jesucristo. Él nos ha librado de la ira venidera. Entonces tú y yo, como pueblo de Dios, podemos decir que la ira de Dios es algo que pertenece al pasado.
La ira de Dios fue derramada sobre nosotros hace 2000 años en la cruz del Calvario. Para el pecador, para el impío, para el desobediente del versículo 8, sin embargo, la ira de Dios es tanto presente como futura. Nosotros por Cristo hemos sido redimidos. Somos su herencia y Él es nuestra herencia. Y por eso decimos, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Así que, queridos hermanos de Asia Menor, si tenéis a una legión de soldados romanos a punto de matarte y enterrar a tus niños vivos, podéis tener paz porque vuestra justicia es Jesucristo. Podéis estar en paz, aunque Goliat esté en vuestra contra, aunque Nerón venga a buscaros la vida, podéis regocijaros porque habéis sido comprados por Cristo. Hermano, en las aflicciones ten paz, no te vengas para abajo. Recuerda que el Señor que te ha comprado también te va a cuidar a ti. Él va a proveer en todos los sentidos. Dios no puede fallar. Sus promesas no serán rotas porque Dios es fiel. Y mira, si a algunos de nosotros aquí nos toca ser martirizados por el nombre del Señor, pues mira, el Señor nos dará la gracia para ser mártires para el Señor. Una vez le preguntaron al predicador Moody, M-O-O-D-Y, le preguntaron a él, ¿tú podrías ser un mártir para Cristo? ¿Tú piensas que tenías la fuerza como para dar tu vida por Cristo literalmente? Y él contestó algo muy sabio, diciendo, yo honestamente creo que no podría hacerlo, pero seguramente si yo estuviera en una situación donde yo tenía que dar mi vida por Cristo, seguramente el Padre me daría la gracia suficiente como para poder hacerlo. A lo mejor a algunos de nosotros nos tocará ir a la cárcel, ser mártires para el Señor como Juan el Bautista, como Esteban, pero el Señor nos dará gracia para permanecer fieles hasta el fin. Y a lo mejor otros pues saldremos y disfrutaremos de libertad, como muchos de los santos del Antiguo Pacto, y Dios nos va a librar de los leones. Pero pase lo que pase, sea nuestra suerte la que sea, demos las gracias al Señor por ser de Jesucristo, por su sangre y por hacernos aprender que no somos nuestros, sino de nuestro amado Señor Jesucristo. En vida, tú perteneces a Jesucristo. En muerte, tú perteneces a Jesucristo. Y cuando tu tiempo aquí está acabado, volverás a tu amado. Ausente del cuerpo, estarás ausente con el Señor. Y a la luz de estas 4 metáforas, Pedro acaba con una amonestación, una exhortación a la iglesia, diciendo ahí para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, por la sangre de Cristo, para anunciar las virtudes. Virtud en griego significa excelencia. Cuando te topas con una persona que hace todo bien y no tienes nada que reprocharle, como un estudiante que saca un 10 en el examen, excelente examen, perfecto. Nosotros entonces anunciamos las excelencias, virtudes de Dios. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿cuál es nuestra verdadera identidad? Nuestra identidad reside exclusivamente en la gracia de Dios. Somos linaje escogido. Somos real sacerdocio. Somos nación santa. Somos pueblo adquirido por Dios. Y a partir de este momento, hermano, hermana, el propósito de tu vida es anunciar las excelencias de aquel que te llamó. No es ser más popular, no es conseguir una promoción en el trabajo, no es tener un montón de seguidores. Tu propósito es anunciar las excelencias de Dios. La razón por la cual tú te vas a levantar mañana por la mañana, si el Señor te daré, no es para desayunar, es para proclamar las excelencias de Dios. Antes de tomar un cafelillo, alaba el nombre del Señor.
La razón por la cual Dios permite que le sirvas ahí en el trabajo, en tus estudios, es para que tú alabes el nombre del Señor a través de tu ejemplo. La razón por la cual Dios permite que algunos hermanos y hermanas se casen es para que su casa sea una casa para la alabanza de la gloria, de la gracia del Señor. Todo lo que somos, todo lo que tenemos existe con el fin de alabar a Dios. Alabemos pues a Dios por medio de nuestras vidas y alabemos por lo tanto a Dios por medio de nuestras posesiones. Él es nuestra identidad. Y mientras estamos anclados en Él, como pueblo del Señor, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él, la alabanza llenará nuestro corazón. En esta mañana entonces, queridos hermanos, recordemos ante la predicación de la palabra del Señor. No es una verdad nueva. No aspiro a predicaros nuevas doctrinas, pero Dios quiere que nos acordemos de ciertas verdades. Que nuestra boca existe para su gloria. Nuestra lengua existe para su gloria. Nuestros brazos y piernas y familias existen para la gloria del Señor. Para acabar en esta mañana, leamos el texto una vez más. Versículo 9 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué hemos visto en esta mañana? En primer lugar, que no somos destinados a la condenación. Bendito sea el Señor, que Pedro dice más: somos elegidos y tenemos una vida futura. Somos escogidos por Dios. Por lo tanto, toda la gloria pertenece a Dios, no a nosotros. Y pedimos en esta mañana que Dios arranque la raíz de jactancia en nosotros mismos, por si la hubiera hoy presente en nuestra alma. En segundo lugar, somos real sacerdocio. Realeza implica poder, autoridad sobre el diablo, sobre el pecado. Y tenemos autoridad futura cuando reinaremos con Cristo. Y Paco estará en Somalia y Ariel ahí en Nigeria. Tendremos autoridad. Y también somos sacerdotes. ¿Por qué? Porque nos ofrendamos a nosotros mismos e intercedemos. Cristo es el patrón perfecto del rey sacerdote. En tercer lugar, somos nación santa. La santificación es la consecuencia de la elección. Y podemos saber que somos del Señor si damos fruto para la gloria de Dios. Si no hay fruto espiritual en nuestra vida, mira, no hemos sido elegidos por Dios, no somos de la familia de la fe. Aclamar a Dios por salvación. Y finalmente, somos pueblo adquirido. Pero no adquirido por 60 piezas de plata. Pueblo adquirido por Jesucristo. ¿Y con qué fin? Con el fin de alabar perpetuamente el nombre del Señor. La gente del mundo piensa que tú y yo como cristianos vivimos una vida, una existencia bien aburrida. Porque no estamos ahí en fiestas, bebidas, fornicación, el sábado por la noche y el viernes por la noche. Lo que ellos no entienden, hermanos, es que tú y yo tenemos una discoteca montada en nuestro corazón de lunes a domingo, del domingo al lunes. En nuestro corazón la música siempre está encendida. Y cuando estos mundanos se levanten el domingo por la mañana, fritos, hechos polvo, reventados, tú y yo nos levantamos con la música encendida en la sintonía celestial, porque fuimos creados para la gloria del Señor. Alaba a Dios, trae salud a tu alma y da gloria al Señor. Oremos en esta mañana a nuestro gran campeón, nuestro gran Salvador, Jesucristo. Demos la alabanza a Él. Oremos al Señor en esta mañana. Gracias, Padre, por tu magnífica, portentosa, grandiosa obra de salvación en Cristo. Oh, cuán perfecto es tu amado Hijo, perfecto en todo
todos los sentidos. No hay nada que sea feo o desagradable en Él. Gracias por esta ofrenda preciosa y perfecta. Y en su nombre ahora presentamos esta oración a ti, Señor. Gracias, Padre, en primer lugar, porque somos linaje escogido. Nos acordamos de las palabras espantosas de la semana pasada, de que el peor juicio que tú puedes derramar sobre un malvado pecador es permitir que siga en pos de los ídolos de su corazón. Pero gracias por esta palabra más vosotros sois linaje escogido. Pudiste, Padre, habernos dejado en el lodo del pecado, si a ti te hubieses placido, pero gracias por tu gracia y amor y misericordia, como oramos en esta mañana. Señor, te pedimos que tú arranques cualquier raíz de jactancia carnal de nuestro corazón. Si pensamos que somos cristianos porque somos buenos o inteligentes o sabios, Señor, por favor, quita toda jactancia de nosotros. Tu palabra no quiere que nadie se gloríe en tu presencia. Nos gloriamos en una sola cosa, en la cruz de Jesucristo, en su obra, en su perfección, en su precioso nombre. Señor, arranca de nosotros orgullo, prepotencia y arrogancia espiritual, Señor. En segundo lugar, gracias porque somos real sacerdocio. Nos has dado poder sobre el pecado y poder sobre el diablo. Poder que no tienen los que son del mundo, los que no tienen el Espíritu Santo. Gracias, Padre, por darnos esta clase de poder para vencer y ser más que vencedores por medio de Jesucristo. Gracias también porque somos sacerdotes. Tenemos acceso a tu presencia. Como cantamos en esta mañana, el velo se rasgó. Y ya no necesitamos acudir pues a curas, a vírgenes, a santos difuntos, a pastores, a denominaciones. Podemos tener acceso directo a ti, gracias a Jesucristo. Y nos acordamos de Él en esta mañana como el ejemplo perfectísimo de un rey sacerdote. Gracias por tu precioso Hijo una vez más, Señor. En tercer lugar, gracias porque somos nación santa. Aquí somos de muchos países, Señor, diferentes, y nos has unido en Cristo y nos has llevado a la santidad. Señor, no permitas que nadie aquí se crea elegido, escogido por ti, si su vida es una desgracia y si vive entregado al pecado y emplea tu gracia como un pretexto para pecar. Señor, reprende estas mentiras en el nombre de Cristo en esta mañana. Y permite que entendamos el verdadero propósito de la elección, a saber, ser santos, ser obedientes, ser sumisos y sometidos a tu buena voluntad. Y Señor, en cuarto lugar, gracias por ser un pueblo adquirido por ti. Y nos maravillamos ante el precio que Cristo pagó por nosotros, siendo nosotros pecadores, malvados, viles, sin vergüenzas delante de ti, pero tú enviaste a tu amado Hijo y derramó su sangre con el fin de comprar a su amada iglesia. Y Señor, por esa razón queremos cumplir lo que el texto acabó diciéndonos en esta mañana, que fuimos creados para la alabanza de tu gloria, Señor. Padre, a la luz de estas 4 metáforas, te damos a ti gloria, alabanza, honra, Señor, y nos entregamos, Señor, a tu causa con gozo y regocijo, porque eres precioso, Señor, y te amamos de todo corazón. Y gracias, Señor, porque es cierto que en el corazón regenerado hay una discoteca de lunes a domingo, de enero hasta diciembre. Desde el día de nuestra conversión en adelante está la música encendida. Señor, si algún hermano tiene la música apagada, te pido en esta
esta mañana que se arrepienta, Señor, de su tibieza espiritual, de su pecado, Señor, de su falta de espiritualidad. Y, Señor, que tú puedas volver a encender esta música celestial en nuestro corazón en esta mañana. Y salgamos de esta reunión bailando, dando vueltas, dando abrazos y besando a todo el mundo con el amor de Dios. Señor, nos has llenado de alegría, nos has salvado. ¿De qué vamos a quejarnos si somos tuyos, Señor? Alabado sea tu santo nombre. Nos da gozo cumplir con tu propósito para nuestra existencia, darte a ti la gloria y la alabanza. Y así entendemos la verdadera razón por la que estamos aquí en la tierra. Y entendemos la razón que están buscando tantos millones de personas al comprar bestsellers enfocados en la identidad humana. Nuestra identidad es glorificarte a ti a través de Jesucristo y disfrutar de ti por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Amén.